Bienvenidos a Analicemos el sistema óseo. Chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. Como ya lo escucharon en la introducción, el día de hoy vamos a estar trabajando con el sistema óseo, ¿correcto? El sistema óseo, ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y pues primero que nada, el sistema óseo es aquel entendido como que le brinda soporte al cuerpo humano. También brinda apoyo a los tejidos blandos y los musculares. Es decir, para entenderlo, el sistema óseo es la estructura que le brinda soporte a nuestro cuerpo. Para que tú lo entiendas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a construir una casa, etcétera, necesitamos las varillas para ahí poder apoyar los ladrillos, poder apoyar el cemento, etcétera. A eso se refiere el sistema óseo. Todo lo que está unido a ellos y cómo este es el que les brinda soporte. Fíjate bien, este sistema está conformado por el esqueleto, el cual a su vez corresponde al conjunto de huesos que se aproximan entre sí. Entonces, el sistema óseo va a estar compuesto por el esqueleto. ¿Y qué son los huesos? ¿Qué es el esqueleto? Pues el conjunto de huesos, ¿no?, que tenemos en nuestro cuerpo. Estos pueden estar ensamblados gracias a las articulaciones, que la articulación en sí pues se refiere a la unión de dos o más huesos. Entonces nosotros tenemos muchos huesos en el cuerpo, pero estos se van uniendo entre sí hasta formar pues lo que se conoce como el esqueleto. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestras falanges, las falanges se van a unir con los carpos se van a unir con el cúbito y con el radio, y así vamos formando todo lo que compone el esqueleto. En sí no es un solo hueso, sino que es un conjunto de huesos que se van uniendo entre sí para dar el soporte. Y bueno, cuando nosotros lo unimos ya con la parte del sistema muscular, sistema nervioso, vamos a tener el sistema locomotor, que tiene que ver con el movimiento. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en lo que viene siendo el sistema óseo nada más, ¿correcto? Bueno, y primero que nada quisiera que entráramos en cuáles son las funciones del sistema óseo. Muy importante el sistema óseo en nuestro cuerpo. Aquí vamos a ver 5 funciones, ¿correcto? Esas 5 funciones son principales y son totalmente necesarias para nuestro cuerpo. Primero, y yo creo que es la más importante de todas, aunque las otras también, como te digo, son esenciales y de vital importancia. Primero que nada, es proteger a los órganos vitales. Los huesos, al ser tejidos duros, sí, brindan protección porque tienen solidez. Entonces, los huesos, en su mayoría, protegen a los órganos vitales. Esa es una función esencial y principal. Por ejemplo, aquí nos dice el cerebro. El cerebro, tú lo sabes o lo has visto en alguna imagen, alguna película, etcétera, es una masa blanda, ¿correcto? Que si tú, por ejemplo, la tocaras, pues se deshace como tal. Entonces imagínate, si tú no tuvieras los huesos duros del cráneo, pues cualquier cosa que te cayera en la cabeza, que te pegaras, pues destruiría tu masa encefálica como tal. Igual cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo aquí en la parte del esternón, nosotros tenemos un hueso aquí que une a las costillas que se llama esternón, y junto con las costillas le dan protección a los pulmones y al corazón, porque imagínate que no tuviéramos estos, cualquier cosa podía entrar. ¿Te imaginas? Si te gusta el fútbol, bajar un balón de pechito sería mortal porque directamente daría en tu corazón. Entonces, la primera parte es la protección. La segunda, como ya lo analizamos, pues dan soporte al cuerpo. El hecho de que yo pueda estar sentado ahorita dándote este video, el hecho de que mi cabeza no se encuentre así, como badajo, como decimos algunos, es gracias a lo que hacen los huesos, que nos dan soporte. Siguiente. Son la base mecánica para el movimiento. Es decir, aunque nosotros ocupemos de los músculos y del sistema nervioso para poder movernos, es de suma importancia porque en sí los huesos son los que generan la base del movimiento. Yo, por ejemplo, puedo mover solamente un músculo, por ejemplo, cuando la gente hace que su bíceps brinque o que le llaman que brinque el conejo, pero para generar un movimiento completo de un miembro,
necesito la movilidad de un hueso. Otra cosa muy importante, bastante importante, es que los huesos albergan la médula ósea hematopoyética. Quiere decir que dentro de los huesos se encuentra una parte que se llama médula roja. Esa médula roja tiene la capacidad de hacer la hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso donde hagan de cuenta que ustedes tienen una célula madre que va a dar origen a muchas células de la sangre. Entonces, es muy importante porque mucha de la calidad de nuestra sangre y de los componentes de nuestra sangre se generan en los huesos, ¿correcto? Y la última, son un importante reservorio, es decir, que son como almacenes de calcio, fósforo y otros iones, por ejemplo el zinc. Y estos obviamente son muy importantes en los procesos tanto metabólicos como en los procesos de crecimiento, ¿sí? Entonces es muy importante en este aspecto, en la parte del crecimiento, que nosotros estemos y que nosotros tengamos nuestros reservorios de estos minerales, de calcio, fósforo, zinc, etcétera, algunos otros que tenemos aquí. Bien, entonces, bueno, voy a continuar. Muy bien, pero en sí, ¿qué son los huesos? ¿Sí? Porque, pues sí conocemos un hueso, lo hemos visto, ¿sí? Podemos ver un hueso de un animal, ¿sí? O podemos ver por ahí algún esqueleto, etcétera, y podemos ver qué es el hueso, o sea, cuál es la figura de un hueso. Pero en sí, ¿qué es el hueso? Eso es muy importante. Primero que nada debemos de entender que el hueso es un órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de crecer, ¿correcto? Es mineralizado, como ya vimos, tiene minerales que lo forman, calcio, fósforo, potasio, zinc, etc. Es duro, ¿sí? Aunque vamos a ver algunos huesos que son un poco más blandos que otros, pero sigue siendo duro como tal. Es firme, resistente. También tiene agua y como ya lo vimos, tiene unos compuestos que también se llaman osteínas. Ahorita vamos a ver más adelante los compuestos de cada uno de los huesos. ¿Sí? Siguiente, tienen tejido conectivo, que a su vez está representado por células. Es muy importante entender esto, porque los huesos en sí son tejido conectivo, es decir, estos tejidos se van uniendo para hacer que el hueso vaya creciendo y también para ir generando mayor resistencia como tal. ¿Cómo te lo puedo explicar? Muy sencillo. Si has visto cómo tejen o por ejemplo cómo hacen una bufanda, si te fijas van haciendo el hilado y ya cuando todo el hilo está junto, solamente jalan y se va volviendo una capa más ancha o una capa más gruesa. Igual, los huesos son tejidos conectivos que se van entrelazando entre sí para generar, como dice aquí arriba, mayor firmeza, mayor dureza, y mayor resistencia. Y están conformados por tres componentes principales. Uno que es el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto, que es lo siguiente que vamos a analizar, ¿correcto? Muy bien, ¿qué es el osteoblasto? Primero que nada son las células encargadas del desarrollo y crecimiento de los huesos. Entonces, estas células se encargan de que los huesos puedan desarrollarse y puedan aumentar su tamaño, ¿correcto? Los osteocitos son agentes que derivan de los osteoblastos, pero se encargan de mantener la vida y la estructura. El osteoblasto hace que crezca, pero estos se encargan de mantenerlo sano y también de la estructura. Quiere decir que no se vayan haciendo pequeños, que no se vayan haciendo porosos, que no se vayan desgastando como tal. ¿Sí? Vamos a suponer que voy a tomar el ejemplo de la casa. Uno es el que se encarga que la casa sea grande, 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 y el otro es el que se encarga de mantener la casa con una buena apariencia, que no se empiece a caer la pared, que no se empiece a podrir los ladrillos, etcétera, todo ese tipo de cuestiones como tal. Y por último, tenemos al osteoclasto. Entonces, fíjate bien, tenemos osteoblasto, tenemos osteocito y también vamos a tener el osteoclasto, ¿correcto? Que como dice aquí es una célula multinucleada que degrada
y absorbe el hueso. Esto implica la remodelación del hueso natural y deriva en las células hematológicas. Es decir, esta se encarga de ir renovando los tejidos del hueso, pues para que siempre tengan una fortaleza y para que puedas seguir tú teniendo las capacidades que ya vimos que tiene un hueso. Y también esta es la que nos va a aportar para que nosotros podamos realizar, ¿sí?, nuestro proceso de hematopoiesis. Te recomiendo que estos tres los anotes en tu cuaderno porque van a ser una pregunta de examen, ¿correcto? Y trata de entender las funciones. Más que los términos, trata de entender las funciones. Continuamos con la exposición. Entonces, chicos, continuando con esto. Vamos a recordar entonces, muy sencillo, ¿sí? Osteoblasto, encargadas del desarrollo y crecimiento. Osteocito son los que se encargan de mantener la vida y la estructura del hueso. Y los osteoclastos son los que se encargan de regenerar y de producir las células hematológicas. Hemato tiene que ver con la sangre, ¿correcto? Muy bien. Bueno, aquí podemos ver cómo es que funcionan los huesos. Primero que nada se unen entre sí por medio de ligamentos. Entonces aquí vamos a entender una parte. Los ligamentos son los que unen hueso con hueso. Ya luego vamos a ver la diferencia que nos dice aquí el punto número 2. Los tendones son los que unen el hueso con el músculo. Entonces ligamento, hueso con hueso. Tendón, músculo con hueso. ¿Correcto? Y aquí vamos a empezar a ver una de las partes de los huesos. La superficie del hueso está cubierta por el periósteo, que es una membrana de tejido conectivo muy rica en nervios y vasos sanguíneos, perdón. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Ojo, la parte del periósteo, por favor, si puedes ver aquí mi puntero del mouse, una disculpa, es esta capa externa, ¿correcto? Esta capa está llena de tejido conectivo y aparte tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Por qué tiene que estar llena de tejido conectivo? Porque es la que va a dar la parte protectora o la que va a cubrir como si fuera las partes internas del hueso. Y es aquí donde vamos a ver lo siguiente. La parte interna del hueso puede ser de dos formas. Puede ser compacta, ¿sí? Como lo dice aquí la explicación, haz de cuenta que son diferentes capas de láminas que se van uniendo entre sí, pues van a dar una consistencia muy firme como tal, ¿sí? Es como si yo pusiera una capa, luego otra, luego otra, luego otra, pero son sólidas, son compactas, no hay espacio entre ellas, ¿correcto? Esa es la característica. Se llama compacta porque no hay espacio entre ellas. Ahora vamos a ver la siguiente, ¿sí? Y la otra parte interna de los huesos es el tejido esponjoso. Y literalmente se le llama esponjoso porque si tú puedes observar, por ejemplo, la esponja con la que lavas los trastes o alguna esponja con la que laves los carros, etcétera, tú puedes ver cómo esa esponja tiene poros capaces de absorber, ¿correcto? Aquí en el hueso compacto, la importancia que tiene pues es darle protección a las partes más internas del hueso. Si te fijas, va de lo más grueso a lo más espacioso o a lo que no es tan compacto. Este tejido esponjoso, como dice aquí, sí tiene espacios libres y por él recorren muchas partes de los vasos sanguíneos, es decir, entre ellos recorre la sangre, pues que va a nutrir a los tres componentes que ya habíamos visto, en especial a los osteocitos, ¿correcto? Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí vemos un ejemplo ya más especificado de lo que es un hueso compacto, de lo que es un hueso esponjoso y pues aquí lo que es la parte de la cavidad medular, es decir, donde pasa la médula roja o la médula ósea como tal. Muy bien, chicos, esta es la composición química entonces del hueso. 30% compuesto de los tres elementos principales que ya vimos, osteoblasto, osteoclasto y osteocito.
así como el tejido conectivo. El 45% está formado por la parte mineral. Recordemos que son estructuras mineralizadas, principalmente carbonato de calcio y el fosfato de calcio. Por eso es tan importante el calcio para la formación correcta del sistema óseo. Y agua un 25% como tal. Bueno, vamos a pasar a la estructura del hueso, es decir, cómo se compone el hueso o cómo está formado el hueso en sí. ¿Cuáles son sus partes? Del hueso, no los nombres de los huesos, etcétera. Bien, aquí vamos a observar la estructura de un hueso. Aquí, sí, que se le realizó y lo pudiéramos ver tanto en el plano coronal como en el plano sagital para poder ver su estructura. Este corte o este tipo de corte aquí nos permite ver por manera como tal, el corte coronal. Entonces vamos a estudiar cuáles son las partes del hueso. Está compuesto de tres partes principales, lo que es la epífisis, lo que es la diáfisis y lo que es la metáfisis, ¿correcto? Hay algunos otros nombres que vamos a encontrar aquí, pero los principales son estos, hablando de los huesos largos como tal. La epífisis es la parte extrema del hueso, es la parte más alejada del punto centro del hueso, como lo podemos ver aquí. La metáfisis es muy sencillo de ubicar, es la que va a unir la epífisis con la diáfisis. Es el punto de unión o el punto donde termina la diáfisis o la parte de hueso compacto o el hueso largo y empieza la parte del hueso esponjoso como tal. Y la diáfisis, pues ahora sí que es la parte más larga o la estructura más grande de un hueso. Aquí vamos a encontrar algunos otros componentes como tal del hueso. Regularmente los huesos en la epífisis están cubiertos de cartílago. El cartílago sirve de protección para que cuando hay un movimiento no se produzca el rozamiento hueso con hueso. Eso es muy importante, porque si no, pues el hueso se desgastaría de la manera más fácil. Aquí es regularmente donde se une otro hueso para formar la articulación. ¿Correcto? El hueso esponjoso, como ya viste, aquí es donde vamos a encontrar la médula roja, porque al tener mayor cavidad es por donde puede correr mejor la sangre y pasar el proceso de hematopoiesis, que es la generación de células sanguíneas. Aquí vamos a tener la cavidad medular, es decir, por donde corre esta médula roja para poder llegar a la parte del hueso esponjoso. La médula amarilla, que meramente es un reservorio de grasa para el hueso, y de, ahora sí que, nutrientes. Y vamos a tener la caña que es esta parte larga y obviamente hace la semejanza al fruto de la caña como tal, que es un hueso o una tira muy larga, resistente. Así hace semejanza esta parte de la caña, que es la parte del hueso compacto. Si te fijas, acá se ven los poros y en esta parte donde te estoy señalando con el cursor no se ve absolutamente nada de espacio. Vamos a tener el periósteo, que si recuerdas era la parte que protegía o la parte que cubría las partes internas del hueso, una capa dura, ¿correcto? Y aquí, por ejemplo, en este vamos a tener una que se llama canículo, ¿sí? El canículo nutriente, que es, pues ahora sí que una de las partes posteriores donde se van a estar pues ahora sí que absorbiendo nutrientes y se pueden también realizar los procesos de crecimiento del hueso. Bueno, entonces aquí vamos a ver una imagen solamente externa, sin haber hecho ningún tipo de corte, solamente vista desde la posición natural. Y vemos aquí la epífisis, la metáfisis, la diáfisis, tanto en parte superior como en parte inferior, se repiten la epífisis y la metáfisis. La médula roja, como ya lo vimos, que se encuentra en la parte del tejido esponjoso, aunque aquí esté la cavidad, sí, medular, y la médula amarilla, que meramente es también, va por encima de la parte de la cavidad medular, pero es un reservorio de grasa. Y bueno, chicos, por último, vamos a entender cómo se clasifican los huesos. Todo tiene una clasificación y los huesos no son la excepción. Estos se clasifican por dos cosas. Primero por la forma y luego por la función. Vamos a ver primero por la forma, ¿sí? Hay 5 tipos de huesos como tal. Los largos, que es el que estuvimos analizando en la estructura. Los cortos, los planos, los irregulares y los sesamoideos, ¿correcto?
aquí te voy a dejar una tarea, ¿correcto? De estos 5 tipos de huesos, tú vas a investigar la definición y un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el fémur, ¿en dónde entraría? En un hueso largo, en un hueso corto, y que me des la definición de qué es un hueso largo. Pon mucha atención porque eso va a ser parte de tu tarea para podértelo revisar y para poder observar tu aprendizaje. Y aquí te dejo un ejemplo más claro de lo que vas a hacer en tu tarea. Aquí ya te voy a dar lo de los huesos largos, tú tendrías que investigar los otros 4. La definición es que son estructuras tubulares en donde predomina el largo sobre lo ancho, es decir, son más largos que anchos. Aquí nos da unas partes donde es más fácil ubicarlo, que es en las extremidades, brazos y piernas, y nos da el ejemplo, el húmero, el fémur y las falanges. ¿Sí? Entonces es muy sencillo ubicar un hueso largo en el cuerpo. Así me vas a hacer tu tarea de los otros 4 tipos, me pones una imagen, me pones la definición y un ejemplo de un hueso que cumpla con ese tipo o esa característica. Bueno, chicos, fue un gusto haber estado con ustedes, fue un gusto poder hacer esta presentación y que ustedes puedan conocer un poco mejor los huesos. Espero que haya sido de tu agrado este video. Tal vez es un poquito largo, pero lo hice con mucho cariño para ti, para que puedas aprender de una mejor manera, aunque estemos a distancia, y pueda ser más ejemplificado para ti. Cuídate mucho, nos vemos, un gusto saludarlos y que estén muy bien.